¿Quieres regalar producto público? Que aquí está el cañón para tu bebé. Ay, que estamos esperando a mi bebé que salga y que nazca bien y que se recupere y que oremos todo por ella toda la noche y que hagamos oraciones por ella. Sí, pues es que ella la mira como si fuera 14 años, ¿verdad? La gente la mira como si fuera 14 años. Lupita tiene 22, tú tienes 22, yo tengo 46. Bueno, yo cuando tenía 39 me casé con una de 14 también, ¿verdad? ¿Cuándo tenías cuántos? Cuando tenía 29. Desafortunadamente se confirma el fallecimiento de esta bebé. ¿Te has dado cuenta cómo en cuestión de días la historia de Lupita TikTok se ha vuelto tendencia? Videos en vivo, transmisiones desde el hospital, clips llorando, dormida en el suelo, entrevistas, rumores, insultos, memes y de pronto millones de personas observando completamente su vida como si fuera una telenovela. Pero aquí no hay actores, hay una mujer real con cierta discapacidad cognitiva que todavía no lo sabemos bien, pero pues habrá que esperar lo que digan las autoridades y ver en qué nivel está esa discapacidad, esa supuesta discapacidad intelectual. Esto se ha visto como una historia difícil y pues obviamente todos o la mayoría de personas quiero pensar que tenemos el corazón roto, sobre todo ella, por la muerte de su bebé, de Kareli Yamilet, que lamentablemente perdió la vida el pasado 13 de mayo. No quiero imaginar el dolor que está sintiendo Lupita, porque pareciera que en los videos que ella subía a TikTok, ella pues obviamente sí quería a su hija, sí veía por ella, entonces es un dolor muy grande. Lo que está pasando en esta historia no es normal y tampoco debería de ser y tomarse como entretenimiento. Hola, ¿cómo estás? Soy la psicóloga Magali Ferreira, te saludo con mucho gusto. Hoy es un día diferente, hoy vamos a hacer un video distinto. Y hoy quiero platicarte desde el corazón, como madre, como mujer, como sociedad en general, como psicóloga. Esto sobre un caso que me ha movido muchísimo y que estoy segura que tú también has visto ya en las redes sociales, y es el caso de Lupita TikTok. Más allá del morbo o los chismes, quiero hablar contigo con empatía y profesionalismo. Quiero comenzar desde lo siguiente. Y quiero decirte que esto no es un caso aislado, es un reflejo de muchísimas realidades que lamentablemente vemos como psicólogos todos los días. La vulnerabilidad emocional, las relaciones desiguales, el abuso, el duelo y cómo desde la psicología, específicamente desde la terapia cognitivo-conductual, podemos entender y actuar de forma más humana y consciente hacia estos casos. Pero ¿quién es Guadalupe Villalobos, mejor conocida como Lupita TikTok, y por qué estamos hablando de ella? Lupita es una joven influencer que posiblemente tenga discapacidad intelectual, no sabemos en qué grado, y también una discapacidad cognitiva con ciertas dificultades de aprendizaje. No lo podemos diagnosticar puesto que no es nuestro paciente, sin embargo, pues lo que se ve no se juzga y también lo que se comenta. Entonces, además de tener una condición física de talla baja, ella tiene 22 añitos de edad, pero su forma de entender el mundo es totalmente distinta a la tuya y de la mía. Ella hace TikToks ya desde hace un tiempo, canta también, baila y se ha ganado el cariño de muchas personas. Pero lamentablemente también ha estado en el ojo público por temas sumamente delicados y pues por el hecho solo de generar el morbo, o bueno, ella no lo genera, más bien las personas que la manejan, pero pues ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Recientemente, el pasado 13 de mayo, su bebé falleció por un cuadro severo de meningitis, es lo que se sabe hasta ahora, y obviamente pues esto se toma como que fue negligencia por parte de los padres. La noticia ha sido completamente desgarradora en todo el país, pero además su pareja, y aquí quiero hacer énfasis, su pareja es un hombre de 46 años de edad. Está detenido actualmente por presunto abuso sexual, como ustedes ya lo conocen. Él mismo declaró en un podcast que él se casó con una niña de 14 años, con un adolescente, cuando él ya tenía, primero dijo que 30 y luego le bajó a 29, pero eso no inhibe de que esta persona sea un dófilo. Y ahora, lamentablemente, se repitió el patrón con Lupita y de la peor manera, porque estamos ya hablando de una pérdida humana, estamos hablando de un delito. Que si bien es cierto que Lupita no es menor de edad, lamentablemente su condición física hace que parezca una niña o un adolescente justamente de la edad de 14 años. Por lo que podría pensarse que Ricardo N., mejor conocido como el Sonrix, es un dófilo, como ustedes ya conocen la palabra. Sobre este caso en particular, me gustaría que todos reflexionemos sobre las siguientes preguntas. ¿Creen ustedes que Ricardo N. abusó de Lupita? Si todo hubiera marchado bien con su bebé,
que no le hubiera pasado lo de la meningitis y que hubiera crecido como todo niño, ¿creen que Ricardo N. también hubiese podido abusar de su criatura, de la niña, de su propia hija, teniendo como antecedente que pues a él en realidad le gustan las niñas, ¿no? O sea, eso se ve, se huele a leguas. ¿Creen ustedes que pudo haber pasado esto? Tenemos otra variante aquí sumamente importante y es que hay un posible vínculo en común acuerdo con Ricardo N. y es quienes presuntamente podrían haber explotado, abusado y maltratado a Lupita, además de inducirla al consumo de sustancias ilícitas que hacen que su condición empeore aún más. Esta variante es un manager que se llama James Flores, de quien no hay gran información en internet. Sin embargo, en sus cuentas de TikTok se especifica que se dedica justamente a la creación de artistas, literal, publicidad y otros negocios que no se mencionan. Recientemente circula también la información en internet que después de haber fallecido Karely Yamilet, la bebé, quien perdió pues obviamente la vida, como ya lo dijimos el pasado 13 de mayo, James Flores dejó de trabajar con Lupita TikTok desde su cuenta de TikTok de Lupita. Y es que, bueno, amigos, aquí las redes sociales no perdonan y el internet pues tampoco, ¿no? Pues para eso lo tenemos, para informarnos, y ahorita vamos a hablar también de eso. Y es un hecho que la gente lo tiene ya en la mira desde el inicio de esta historia. Sobre este tema en particular, James Flores no ha dado la cara ni para hablar de Lupita TikTok y su hija, su reciente fallecimiento, y tampoco justamente para salir a desmentir esta situación de que él ya no trabaja con ella. Quiero enfatizar en esto y quiero ser como muy concisa en lo que voy a decir. Y la pregunta que les voy a hacer: ¿creen ustedes que James Flores es culpable hasta cierto punto del mal manejo económico y las redes sociales de Lupita? ¿Y que creen que realmente lo que está haciendo ahorita es huir de la situación, huir de lo que se le viene, porque seguramente lo van a citar? Entonces es como una pregunta que tenemos que responder, es una pregunta que tiene que estar en el aire y que para las autoridades no debería de pasar desapercibida. Ya que hicimos un breve contexto de la historia, ahora vamos a hablar de lo que es la vulnerabilidad emocional y la vulnerabilidad cognitiva. Me van a ver volteando un poquito hacia abajo porque hay ciertos puntos que tengo anotados que no quiero que se me pase ninguno. Entonces sí quisiera que aquí entendiéramos un poquito la situación, no tanto que yo los vea a la cámara, sino que se entienda ese mensaje que tengo que darles, que quiero que platiquemos, que es muy necesario para todo, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí tengo un rico café, vamos a tomar café, vamos a platicar, vamos a debatir. Yo los invito de verdad que dejen comentarios aquí abajo, que platiquemos, que dejemos nuestro punto de vista, porque este es un tema bien delicado. Salud. ¿Qué vemos desde la terapia cognitivo-conductual? Ok, desde la terapia cognitivo-conductual entendemos que Lupita puede presentar distorsiones cognitivas que afectan su capacidad totalmente para evaluar riesgos o interpretar conductas de las otras personas. ¿Por qué decimos esto? Porque hay algunos conceptos que quiero que veamos a continuación y que comencemos con la indefensión aprendida. ¿Okay? Lupita fue una niña muy bulliada, como ya también lo dijo en una entrevista. Le pegaban chicles, le hacían burla, yo creo que hasta le pegaban, si no es que me atrevo a decir que pudo sufrir un abuso sexual por parte de alguna persona, por el hecho de su vulnerabilidad. Y justamente Lupita pudo haber crecido sintiendo que no puede cambiar su realidad, porque justamente en esa entrevista, amigos, ella dice que pues ya así nació y chiquita, y que por eso ya no quiso ir también a la preparatoria, porque justamente le hacían bullying, pero que pues supuestamente a ella no le causaba ningún problema su condición, y que pues ni modo, pues así ya es. Esta parte de que no puede cambiar su realidad o protegerse, y por lo tanto acepta lo que viene, aunque duela. El siguiente concepto que quiero que veamos es la dependencia emocional. Y justamente cuando no se tiene una figura de apego estable o figuras de apego estable como los papás, o sanas tanto emocionalmente, cognitivamente, se busca desesperadamente la validación ante las demás personas. Y esto quiero creer o quiero pensar que esto pudo haberse desatado por las burlas, el bullying, como los decía, de Lupita, que le hicieron en la escuela, y pues la lástima y el morbo generado por medio de las redes sociales, etcétera, y etcétera, y etcétera. Y quizás las figuras de apego sí fueron muy buenas para Lupita en el sentido de su mamá, que se ve muy cansada en una entrevista también, se ve que ha sufrido bastante. No sé cómo sea el papá, no tenemos mayor información del papá, pero pues claro, pues tener una hija con esa condición que ha sufrido bastante, pues obviamente duele, y a lo mejor tampoco podemos culpar a los papás, ¿no? Porque estaba con este Ricardo N., porque pues obviamente ellos veían a su hija feliz después de tanto sufrimiento, pues a lo mejor ellos pensaban que pues eso era lo indicado para ella. Pero a ver, díganme, amigos, una cosa.
¿Realmente piensan que regresando ya a este tema de que pudo haber sido por lástima, por el apego y demás, díganme si realmente Lupita TikTok les daba risa? ¿Qué les generaba? ¿Risa? ¿Cierta preocupación? ¿Repugnancia? ¿Qué era lo que les generaba? El siguiente concepto que quiero tratar es justamente los esquemas disfuncionales. ¿Qué pasa con eso? Son creencias tales como si me quiere, debe quedarse conmigo. Aunque la relación que lleva Lupita sea desigual por la edad que tienen y por la condición que pues no es la misma, la cognición y demás no es la misma. Entonces, aunque esa relación sea desigual y abusiva, y es que, amigos, ya circula también en redes sociales que Ricardo N. tenía otra relación, o sea, ya tenía un amante. Y también circula que Lupita estaba enterada de ello. Y aunque se enojara, sin embargo, el apego emocional que tiene todavía hasta esta persona y la poca cognición que ella representa, han hecho que no se dé cuenta realmente de lo que está dimensionando y lo que está pasando. A ver, yo sé que muchos de ustedes están pensando, bueno, pero al final de cuentas Lupita tuvo el consentimiento de Ricardo N. sobre ella decidió tener relaciones, ella pues le gusta bailar, le gusta, pero es que tomar, ir a fiestas, pero es que eso no tiene nada que ver, amigos. Aquí les voy a decir qué es el consentimiento y sobre todo más en estos casos como el de Lupita. El consentimiento no es solamente decir sí o no a cualquier cosa. Tiene que ver con comprender lo que está pasando, de todas las situaciones, con tener libertad emocional, con tener libertad mental para decidir y en personas con discapacidades intelectuales y capacidades diferentes como lo tiene Lupita, probablemente. Esto se vuelve aún más complejo. Cuando hay tanta diferencia de edad, como lo es con su pareja, hay una diferencia totalmente de poder y sometimiento, que seguramente es lo que le pasaba a ella, tanto con su manager como con su pareja, que los dos pues obviamente se ve que son más grandes que ella y probablemente pues se agarraron de su fama para manejarla a su antojo, ¿verdad? Cuando la persona vulnerable depende emocionalmente y económicamente de alguien. Y bueno, aquí pueden pensar ustedes, todos sabemos que se gana dinero en internet, pero en el caso de Lupita podemos pensar, y pueden pensar ustedes también, que bueno, ganaba mucho dinero, ¿por qué estaba en esas condiciones? ¿O qué pasó? Bueno, ¿y por qué estamos diciendo que depende emocionalmente y económicamente de su pareja? Pues en realidad depende hasta de su manager, porque también se especula ya en redes sociales que Lupita, y creo que ella también lo dijo en una entrevista, que Lupita no recibía más de 1,000 pesos a la quincena como pago por su contenido. Entonces, ¿de verdad hay un consentimiento real? Desde la psicología podríamos decir que no hay un consentimiento real, porque incluso podemos ver videos en donde Lupita se expone bailando pues embarazada, donde ella pues tiene que descansar, tiene que pensar, no sabe de la depresión postparto, muy seguramente nadie le explicó lo que es un embarazo, qué es lo que conlleva todo esto, cuáles son los síntomas, qué es lo que va a sentir emocionalmente. Entonces, por supuesto que ella se le ve una cara de cansada en los videos cuando sale bailando en fiestas y tanto el esposo como el manager embriagándose, realmente no la cuidaban. No la cuidaban. Entonces, pues vamos a ver si ellos son los verdaderos responsables de todo lo que le está pasando a Lupita. Y aquí, justamente aquí, pasamos a otro tema que es la explotación mediática. ¿Y por qué hago esto? Porque me llena de indignación todo lo que está pasando en el caso de Lupita. Lupita necesita ayuda urgente, necesita orientación urgente, pero una buena orientación. Entonces, pues hay que ir viendo cómo trasciende el caso. Pero quiero hablar sobre la explotación mediática. ¿Quién cuida a Lupita? Bueno, hay algo muy fuerte que no podemos ignorar. En este caso, Lupita ha seguido siendo grabada, violentada y explotada, tanto por su manager como por su pareja, incluso en situaciones dolorosas y todavía más vulnerables, como cuando dormía en el suelo fuera del hospital esperando noticias de su hija. Esto es violencia simbólica. Es una explotación, es victimizar o más bien revictimizar a una persona para obtener vistas, fama, dinero y también entra en juego pues su familia porque también estaban allí y los papás pues también participaban, ¿no? En un video el manager le pregunta a la mamá de Lupita si ella pues estaría dispuesta a contratarlo como manager y ella dice que no, que justamente es donde la graba a ella tan vulnerable con una cesárea durmiendo en el suelo esperando noticias y pues ellos siguen generando, ¿no? Ellos no iban a perder, por supuesto que no. Sus papás, que también tienen limitaciones físicas y cognitivas, quienes además son los que dependían económicamente de ella. Y bueno, pues si tienen estas condiciones, pues tampoco es que pues la puedan ayudar mucho y la puedan cuidar mucho. Desde la terapia cognitivo-conductual hablamos de refuerzos, de conductas, de disfunciones. Si una persona recibe atención como likes, vistas, cariño virtual, al exponerse vulnerable, puede pensar que eso es lo normal, y más en el caso de Lupita, ella lo normalizó.
qué es lo que debe de seguir haciendo, ¿no? Justamente eso pensó ella, por eso después de su cesárea a los 3 días me parece que la pusieron a grabar. Otro de los conceptos que quiero hablarte es el duelo sobre el trauma y la salud mental. Bueno, la muerte de su hija pues es totalmente devastadora, no solamente para ella, también para sus papás, para la gente que realmente la quiere. Nadie está preparado para una pérdida tan grande, pero una persona como Lupita, con todas las carencias emocionales, cognitivas y sociales que enfrenta, está aún más expuesta al trauma, mucho más expuesta. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer o qué es lo que se tendría que hacer desde la terapia cognitivo-conductual? Bueno, el duelo se trabaja validando justamente esas emociones, identificando pensamientos automáticos dañinos, como por ejemplo es mi culpa, Dios me castigó, y reestructurándolos poco a poco por pensamientos pues más compasivos, enseñarle a tener compasión sobre ella misma porque pues toda su vida ha vivido sin tener compasión. Justamente se enseña a la regulación emocional y se acompaña en el proceso para evitar una depresión profunda o la desconexión emocional, que bueno, ya cuando se tiene una desconexión emocional, amigos, pues es muy probable que pueda caer inclusive hasta en una pérdida de su propia vida, ¿sí? Más allá de lo mediático que es este tema, este caso toca fibras sumamente profundas: la maternidad, la discapacidad, el abuso, la negligencia, y por eso es importante entender qué es lo que dice la ley mexicana al respecto. Y bueno, respecto a estas leyes, empezamos con la primera pregunta que todos hemos venido diciendo, y es: ¿puede una persona con discapacidad ser madre legalmente? La respuesta es que sí. Y bueno, ¿por qué lo voy a hablar desde la parte legal? Aunque yo soy psicóloga, todos los psicólogos también debemos entender las leyes mexicanas. Obviamente no las aprendemos, no las trabajamos, pero sí es necesario que tengamos esa apertura de aprender hacia las leyes. Y bueno, sí puede una persona como Lupita ser madre. Y aquí les voy a decir por qué. Lo voy a ir leyendo, como les decía, tengan paciencia. La verdad es que son varios puntos los que vamos a tratar el día de hoy. Y para mí es importante que no se me vaya ninguno. Entonces, si no los vuelvo a ver demasiado, pues espero que sea un poco muy entendible. Bueno, la Constitución mexicana, en su artículo 1, prohíbe la discriminación por discapacidad. Y el artículo 4 reconoce que toda persona tiene derecho a decidir cuántos hijos quiere tener y cómo criarlos. Además, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que México firmó y tiene valor constitucional, dice que las personas con discapacidad tienen derecho a formar una familia y a recibir apoyo para ejercer su maternidad y su paternidad. Entonces, ¿por qué Lupita está siendo señalada? Bueno, porque vivimos en una sociedad que juzga sin entender. El problema no es que Lupita haya querido ser mamá, el problema es que ella no tuvo los apoyos necesarios para ejercer ese derecho de forma segura, ni en su entorno familiar, ni por parte del Estado, ni de quienes hoy lucran con su historia. Para ejercer ese derecho, la ley exige 3 cosas: que le reconozcan como persona con capacidad legal con derechos. 2, que reciba apoyo para la toma de decisiones, ya sea con tutores, redes o instituciones. 3, que se hagan ajustes razonables para que ella pueda cuidar a su hija con dignidad. Bueno, cuando el sistema falla en brindarle esto, no es ella quien debería estar siendo señalada o también penalizada. Es el entorno en el que la dejó sola. Son las personas, es su pareja, es su manager, es toda la gente que no la llevó a una psicoterapia, que no le brindó la información necesaria, que no le dijo que también en las redes sociales iba a ser bulleada. Son todos ellos, no es Lupita. No se trata de que tengamos que romantizar la maternidad, no lo estamos romantizando, porque se los digo yo, más como mamá que soy, que la maternidad no tiene nada que ver con el romanticismo. Es muy pesada, es muy cansada, es preciosísima, claro que sí, pero imagínense, si para nosotros que cognitivamente somos diferentes a Lupita es diferente y es difícil, pues imagínense para ella. Todavía va a ser, hubiese sido muy difícil. Y bueno, ahorita con la pérdida, pues todavía va a ser mucho más difícil. Entonces, no se trata de que lo romanticemos ni de justificarlo todo, no, sino de poner las cosas en contexto y recordar que las personas con discapacidad tienen derechos y el más importante es vivir una vida digna, libre de explotación y con respeto en su autonomía y en sus decisiones, más porque Lupita ya es mayor de edad. Ahora, la pregunta del millón, señores. Y bueno, ¿por qué me he parado? Aquí tengo que hacer un énfasis y es la pregunta del millón. ¿Puede ir Lupita TikTok a la cárcel? ¿Qué dice la ley mexicana? Vamos a leerlo. Solo si se comprueba que tiene capacidad para comprender sus actos.
El Código Penal Federal, en su artículo 15, fracción séptima, establece que el delito se excluye cuando el sujeto activo no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o de conducirse conforme a esa comprensión por padecer un trastorno mental o por el desarrollo intelectual. Esto significa que una persona con discapacidad intelectual o trastorno mental no puede ser penalmente responsable si no comprende lo que hace o no puede actuar conforme a esa comprensión. 2. ¿Qué pruebas se requieren para determinar esto? Bueno, durante una investigación, como el caso de Lupita, la Fiscalía puede solicitar peritajes psicológicos y psiquiátricos. Son realizados por peritos oficiales, evalúan funciones cognitivas como lenguaje, el juicio, atención, adaptación social, etc. Determinan el grado de discapacidad, si es leve, moderado, severo o profundo, y diagnósticos clínicos y antecedentes médicos. Se revisan certificados médicos, evaluaciones anteriores o atención especializada previa. Puede incluir diagnósticos de discapacidad intelectual, del neurodesarrollo o del retraso mental, valoración del entorno. Se analiza si tuvo redes de apoyo o acompañamiento y si alguien pudo haber ejercido violencia, manipulación o explotación. 3. Y si se determina que no puede ser penalmente responsable, bueno, no puede ir a prisión, pero el Estado puede dictar medidas de protección como la pérdida de la patria potestad, la asignación de una tutela, supervisión institucional o acompañamiento especializado. Bueno, en el caso de la pérdida de la patria potestad, pues lamentablemente como ya no está su hija, pues en este caso si ella llegara a tener futuros hijos, pues en este sentido puede perder la patria potestad de sus otros hijos. Desde la supervisión institucional o acompañamiento especializado. Y bueno amigos, una vez leído las leyes podemos deducir que es muy probable que Lupita no vaya a ir a la cárcel. Entonces, esto que no les cree nada de satisfacción, ni de morbo, ni de mucho menos, más bien hay que concientizar sobre todo lo que está pasando. Porque muchos, yo sé que quisieran que fuera a la cárcel, yo lo sé, pero la realidad es otra. Y no la determinamos ni tú, ni yo, que estoy de este lado. Lo determinan los especialistas, se hace una investigación, entonces esto es meramente informativo. Salud. Bueno, amigos queridos, entonces díganme una cosa. ¿Quién es responsable entonces si hubo negligencia con la bebé y si es muy probable que Lupita no vaya a ir a la cárcel? Bueno, vamos a hacernos las siguientes preguntas. Es muy importante que las razonemos, que pensemos en realidad, porque pues somos seres humanos, somos seres pensantes, no nos guiemos por el morbo. Vamos a pensar un poquito. Aquí el enfoque debe ser hacia quienes tenían totalmente el deber de proteger tanto a Lupita como a la bebé. Y principalmente pues era su pareja y después pues el manager, los papás. ¿Ok? Yo no quiero decir esto, pero el gobierno, el DIF, todos conocíamos a Lupita TikTok, entonces no podemos hacer omisión de las circunstancias. ¿Dónde estaban sus tutores legales? Si es que los tenían. Pues probablemente en alguna fiesta, probablemente pactando eventos en donde Lupita no podía descansar. ¿Realmente el manager la explotaba con contenido en redes sociales? ¿Tuvo responsabilidad en las decisiones de Lupita? Bueno, sus padres estaban capacitados para acompañarla emocionalmente y cognitivamente. El Estado dio seguimiento. ¿Hubo intervención por parte del DIF, Trabajo Social y Salud Mental? Se supone que sí. Sí hubo un acercamiento del DIF con este caso, pero yo creo que tuvo que ser desde mucho antes, ¿sabes? La primera dama decía que pues justamente el DIF ya estaba enterado de ese asunto, pero pues que ellos consideraban que no había nada malo ni nada grave como para revisar el caso, pero pues yo creo que sí, desde un principio se tuvo que haber revisado. A ver, estás embarazada, vamos a platicar, ya te dieron como todas esas explicaciones que te dan, toda esa psicoeducación, cómo protegerla, ¿sabes? ¿Creen realmente que sí la protegieron? Bueno, la responsabilidad no recae automáticamente en Lupita. No, señores, no. Sino en el entorno que falló en brindarle apoyos y cuidados, incluyendo todos los que conocemos a Lupita TikTok. Toda la sociedad en general. Estamos aprendiendo, amigos. Estamos creando conciencia. Entonces, aquí es algo muy importante. ¿Qué podemos hacer como sociedad? Bueno, en casos como el de Lupita, no deberían repetirse, la verdad, no deberían de repetirse. No es solo un escándalo más, es una oportunidad para detenernos a pensar cómo protegemos a las personas vulnerables, qué tipo de contenido consumimos. Somos parte del problema al comportamiento y al compartir ese comportamiento sin conciencia. Y desde la psicología podemos hacer mucho, muchísimo de verdad. Por ejemplo, educar, prevenir, atender, acompañar, pero también como personas, como ciudadanos, como usuarios de redes sociales,
Lo podemos hacer levantando la voz, denunciando ante las autoridades cuando veamos un caso de vulnerabilidad y de maltrato. Ahora, queridos amigos, quiero tocar otro tema importantísimo y es el tema de las redes sociales. ¿Por qué consumimos este tipo de contenido? Bueno, desde la terapia cognitivo-conductual podemos entender que muchas de nuestras conductas que tenemos de consumo, incluidas las redes sociales, están guiadas por pensamientos automáticos, emociones que evitamos o refuerzos que buscamos sin darnos cuenta. Aquí van algunos ejemplos que te voy a dar y es el refuerzo inmediato de dopamina, ¿sí? Ver algo impactante activa el sistema de recompensa del cerebro. Nos enganchamos automáticamente al morbo porque nos hace sentir algo rápido, algo instantáneo, aunque sea tristeza o algo que haya pasado así melancólico, indignación o asombro. También lo solemos hacer justamente por la evitación emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces es más fácil mirar el dolor ajeno que enfrentar el nuestro. Lamentablemente. Es inconsciente, totalmente inconsciente, pero nos distraemos del estrés, de la ansiedad, de nuestros propios vacíos, mirando el de los otros, de lo que está viviendo, riéndonos. Eso nos genera cierto placer. La normalización también de lo extremo. Las redes nos exponen a tanto contenido fuerte que poco a poco hemos dejado de impactarnos. Lo que es grave en esta situación es que ya no nos parece grave lo que está pasando. Nos desensibilizamos totalmente de nuestras emociones. Ya lo vemos todo normal, ya no lo vemos caótico ni catastrófico. Estamos aprendiendo a adaptarnos a todo este tema que es sumamente delicado. Y bueno, por otro lado también tenemos los sesgos cognitivos y los prejuicios. Nos dejamos llevar por pensamientos como, eso le pasa por ser así. ¿Te ha pasado? ¿Lo has pensado? Las personas con discapacidad no deberían de tener hijos. Esa gente solamente quiere fama. Pero esos pensamientos no siempre son reales y hay que tener muchísimo cuidado porque tampoco son empáticos. Son solo creencias automáticas aprendidas. O sea que tú también estás aprendiendo mal. Lo tenemos que hacer diferente, amigos. Por favor, veamos canales que nos eduquen. Yo no les estoy diciendo que solamente vean mi canal. Claro que sí quiero. Claro que sí quiero, pero pues veamos canales que realmente eduquen, que sean personas con valores, que sean personas estudiadas, que sean personas que tengan criterio, que te enseñen a tener criterio, que te enseñen cosas positivas que puedes aplicar en tu día a día. No nada más que vayas ahí viendo TikToks de personas que... No quiero decir, pero hay tanto contenido basura que no vale la pena y que lo estamos haciendo viral y lo estamos normalizando totalmente, así es que mejor salud. Y bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de este video. De verdad, deseo que les haya gustado. Creo que hay un montón de información en todos lados. Pero después de agradecerte, y si este video te hizo reflexionar un poquito, te hizo pensar, te gustó, ayúdame a compartirlo con alguien. Hagamos conciencia, hagamos viral la conciencia, hagamos viral el respeto hacia los demás, la empatía, las emociones, los pensamientos. Hagamos real que México cambie, que nuestra forma de pensar cambie de uno a uno. Eso es lo que tenemos que hacer, empezar por nosotros mismos, amigos, crear conciencia nosotros mismos. No podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar nuestro mundo. Y ya cambiando nuestro mundo, hacemos mucho para cambiar al mundo. Date cuenta de eso, porque el abuso, la explotación, el dolor no deben de ser un entretenimiento. No deberían de ser, deberían de estar totalmente penalizados. Y recuerda que tú tienes el poder de transformar tu mente y de cambiar tus pensamientos. Y juntos exploraremos cómo activarlos. Cuídate mucho, te veo en el siguiente video. Deseo que estés muy bien. Pasa un gran día, una excelente noche. A la hora que me estés viendo, te mando un abrazo hasta donde estés. Cuídate. Bye, bye.